En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17, leemos: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. Amén. 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, que no puede morir, es inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que es muerte? Separación, desamparo. Algo que está unido a una cosa desampara a esa cosa. Hay separación. Thanatos, muerte. Thanatos en griego. Entonces, Dios es inmortal. Entonces, para que haya muerte, para que se produzca muerte, tiene que haber por lo menos 2 o 3 cosas, ¿verdad? No puede haber una sola, porque muerte es separación. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es inmortal. Él puede entrar en muerte y volver a vivir porque es inmortal. Entonces, Dios Padre se separó de Dios Hijo. El Espíritu Santo no, pero Dios Padre y Dios Hijo se separaron, experimentaron la muerte aquí en la cruz. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Cristo dijo: Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Hebreos 10:5. Entrando al mundo, ¿quién? Dios Hijo. Entrando al mundo, ¿qué entró? El alma de Dios Hijo. El alma es la que tiene la vida. Entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, un embrión formado en el vientre de María, la Virgen María, en Belén de Judá. Natividad de Cristo, ¿verdad? Entonces, el alma de Cristo entró en un embrión gestado en el vientre de María. Ahí puso su vida. Hebreos 10:5. Entrando al mundo, dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces, ahí fue soplada el alma de Cristo en el cuerpo formado en el vientre de María. A los 33 años, Cristo, conforme al Salmo 22, que dice en el versículo 14, Salmo 22, 14, mi corazón, tum, 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 tut, 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 tut. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, el alma de Cristo, así tal cual como ocurre en un pabellón quirúrgico, donde a una persona la van a intervenir quirúrgicamente, en un pabellón quirúrgico, la ponen a la persona en una camilla, la recuestan, le dan un somnífero intranasal, un calmante, un somnífero que la adormece, la hace dormir en forma intranasal. Entonces los anestesistas le dicen al paciente: tranquilito, tranquilita, la vamos a hacer dormir y cuando despierte va a estar ya en una sala de recuperación. Habrá transcurrido toda la operación quirúrgica. Entonces la persona la adormecen con un somnífero intranasal. Y empiezan a registrarle los signos vitales al paciente, que va a ser intervenido quirúrgicamente en un quirófano. Pero hay veces que la persona sufre una descompensación muy severa y el corazón se detiene, experimentando un paro cardiorrespiratorio. Entonces el corazón se detiene. Inicialmente el paciente está adormecido en la camilla, siendo intervenido quirúrgicamente, pero el corazón sufre un paro cardiorrespiratorio. No hay respiración, no hay latido del corazón. Entonces,
los médicos que están operando se retiran momentáneamente para permitir el trabajo de aquellos que realizan la reanimación cardiopulmonar, la RCP, reanimación cardio del corazón, pulmonar, RCP. Reanimación cardiopulmonar, en donde le aplican con unos electroimanes que frotan los electroimanes, ¿verdad? Intentando que el corazón vuelva a latir. Esa es la reanimación cardio del corazón pulmonar, de los pulmones. No hay respiración, no hay latido del corazón. Y hay momentos en que el paciente, conscientemente lo que le está ocurriendo, su cuerpo está siendo intervenido en la camilla, pero su alma se sale del cuerpo, se desdobla. Entonces el alma queda a unos centímetros suspendido del cuerpo. Hay separación, hay muerte tipo clínica. No hay signos vitales en el cuerpo que estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Entonces, en todo lo posible, esta gente que está aplicando la reanimación cardiopulmonar, de hacer que el corazón vuelva a latir, que vuelva a tener signos vitales. Entonces, insisten estas personas que están ejerciendo la RCP en aplicarle energía de corriente alterna, energía de corriente continua, que es la que tienen las baterías, porque la corriente alterna puede electrocutar a una persona, es muy intensa el voltaje. Es la batería, esa es la energía que tienen las baterías de los vehículos, o las linternas, corriente continua. Entonces el paciente sigue en muerte clínica y los médicos que están operando quirúrgicamente se han replegado hasta cierto punto, momentáneamente, para mirar si realmente vuelve a recobrar la vida del paciente que está en muerte clínica. Pero hay veces que los mismos pacientes que han experimentado esta muerte clínica, ellos narran después que estaban viendo a los médicos, estaban viendo a las enfermeras, todo lo que ocurría en el quirófano. Lo que pasa es que los que estaban en el quirófano, los médicos, los que están aplicando reanimación cardiopulmonar, las enfermeras, no miraban a la persona suspendida, porque era el alma la que estaba suspendida de la persona. Invisible. Pero la persona miraba a la enfermera, a los médicos, pero ellos no miraban a la persona, porque la persona se había desdoblado. Su alma estaba suspendida en el pabellón quirúrgico, a escasos centímetros del cuerpo de él. Entonces hay veces que el alma vuelve al cuerpo. Y en la cirugía el alma se desdobla del cuerpo. No en todos los casos, pero hay muchos casos en donde los propios pacientes narran esta experiencia que les sucedió a ellos. Entonces, hay veces que no tiene éxito la reanimación cardiopulmonar, por más que estén aplicando descarga de corriente continua, llega un momento que los médicos dicen, basta, se nos fue el paciente. No insistan con seguir aplicándole descarga de corriente continua porque el paciente ya se nos fue. No insistan, ya se nos fue el paciente. No hay caso, lo perdimos. Hora de muerte, 6 de la tarde, tienen que declarar la hora de muerte porque se murió. No dio resultado la reanimación cardiopulmonar. Pero hay veces que sí da resultado. Entonces, al estarle aplicando la reanimación cardiopulmonar, RCP, la persona que está en muerte clínica, inicialmente la persona estaba y de inmediato empiezan a aplicar descarga de corriente continua al pecho del paciente para activarle el corazón y que vuelva a respirar. En todo ese momento, personas que conscientemente salen del cuerpo, se desdoblan, no hacen una especie de viaje astral,
No, porque siempre están en el pabellón quirúrgico, constantemente se están viendo. Pero producto de que tiene éxito la reanimación cardiopulmonar, el paciente está en muerte tipo clínica, entonces recuperaron al paciente. Tuvo éxito la reanimación cardiopulmonar, significa que la persona entró nuevamente en su cuerpo. Le volvió el alma al cuerpo. Eso se dice algunas veces, ¿eh? Le volvió el alma al cuerpo, le volvió el alma al cuerpo. Entonces los médicos retoman la cirugía para terminar ese proceso de la cirugía y luego el paciente es derivado a una sala de recuperación donde finalmente se recupera de la cirugía y el paciente después, él escribe, narra la experiencia vivida, que él se salió de su cuerpo, pero luego volvió a entrar al cuerpo. Aquí en la cruz del Calvario, cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabactani. Mateo 27, versículo 46. En Mateo 27, versículos 45 al 46 dice, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre, el Dios Padre y Dios Hijo que estaban juntos, el Padre lo desampara. Desamparo. Entonces, el alma de Cristo pierde la vida. Entra en muerte. El alma de Cristo. Pero su cuerpo colapsa el cuerpo, como dice Salmo 22:14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces, el cuerpo colapsa, digamos, el corazón sube un paro cardiorrespiratorio, el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, y el alma de Cristo sale de su cuerpo. Todo eso en plena oscuridad, porque había tinieblas sobre toda la tierra. Nadie pudo verlo, este fenómeno. Entonces, el alma de Cristo entró a este lugar, llamado la muerte segunda, el lago de fuego. Y es por eso que en el Salmo 22, versículos 1 y 2, escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo, el salmista David dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Es cierto, es verdad, que todo lo que ocurrió en la cruz, todo el evento de la crucifixión duró unas horas del día. No hay tal cosa como que de día y de noche. Desde las 9 de la mañana fue sacado el Señor cargando su cruz fuera de la ciudad, al Gólgota, y cerca de las 3 de la tarde lo descolgaron a los tres crucificados. A un malhechor a un costado, al otro malhechor, habían 3 cruces en el Monte Calvario, y nuestro Señor Jesucristo, que jamás pecó, murió por los pecados de nosotros, también a él le atravesaron su corazón con una lanza, porque se apresuraron a que murieran. No podían quedar los cuerpos de estas 3 personas, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, en medio, crucificados, porque a partir de las 4 de la tarde de ese mismo día empezaba la Pascua. ¿Me entienden? Entonces tenían que de alguna manera descolgarlos de ahí, porque era una fiesta muy solemne, sagrada, la Pascua. No podían quedar estas personas ahí en la cruz, crucificados, tenían que descolgarlos. Entonces, como no habían muerto, los 2 malhechores que estaban a uno y a otro costado, les quebraron las piernas para que terminaran de morir. Pero cuando llegaron a Cristo, lo vieron fallecido ya. Estaba muerto ya. Pero le lanzaron una lanza que le atravesó el corazón al costado y salió sangre y agua, ¿verdad? Pero ya el Señor estaba fallecido ya. Entonces los descolgaron de la cruz antes que llegaran las 4 de la tarde. Entonces todo el evento de la crucifixión transcurrió entre las 9 de la mañana de ese mismo día y hasta antes de las 4 de la tarde. Bueno, y entonces, ¿por qué en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fueron las palabras que exclamó Cristo en Mateo 27, 46. Estaba cumpliendo Cristo lo que estaba escrito en el Salmo 22. ¿Por qué el Señor dice en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, porque estaba exclamando su alma en este lugar.
en el lago de fuego, que es el lugar donde todo ser humano por pecar, su alma tiene que ir. El alma que pecare aquí, Ezequiel 18:4, esa morirá acá. El alma que pecare aquí, cuando su cuerpo muera, irá el alma al infierno, viva, a esperar en tormento el juicio. El alma que pecare aquí, esa será enjuiciada acá y será condenada aquí, en el lago de fuego. Será condenada a ir al lago de fuego. En el Eclesiastés el último capítulo del libro de Eclesiastés, capítulo 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, dice, finalizando todo el discurso, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Ya? El último capítulo es el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Voy a encender la luz, el foco. Entonces tenemos Eclesiastés capítulo 12 y el último capítulo, ¿verdad? El último capítulo del libro de Eclesiastés, el capítulo 12, y los últimos 2 versículos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ya, estos son malas noticias. Nosotros no podemos cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Esas son pésimas noticias. Tenéis que ir a juicio ante un Dios infinitamente santo, que una sola sentencia penal hay por pecar: la muerte del alma. Mala noticia. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mala noticia, ¿verdad? No son buenas noticias estas. Pero tenemos Hebreos capítulo 9, versículos 26 y 27, o 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Aquí tenemos buena noticia. Dice: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Ahí. Y en la misma medida, así tal cual, como está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. Entonces, así tal cual, como todo ser humano, debido a sus pecados que comete, tiene que ir a ser enjuiciado, pasando por el infierno, el alma, una vez que el cuerpo muera, ir a juicio y después por un pecado ser lanzado acá, al lago de fuego. Eso también lo experimentó Cristo en sustitución de nosotros, reemplazándonos a nosotros, para que nosotros no seamos objeto de que al morir vayamos al infierno, a esperar en tormento el juicio, y aquí por un pecado ser lanzados acá, al lago de fuego. Eso le pasó a Cristo. Cristo fue enjuiciado acá por nuestros pecados, en vez de nosotros tener que ser enjuiciados aquí. Y Cristo fue condenado a acá, al lago de fuego. ¿Ya? Dice Hechos 2:24. Hechos capítulo 2, versículo 24. Respecto del alma de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice: al cual Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios Padre, respecto de Dios Hijo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ya? 2:24. 2:24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. Entonces, desde acá, el Señor, reemplazándonos a nosotros la condena al lago de fuego, desde acá, donde Cristo estaba pagando por nosotros,
Cristo, que es inmortal, vuelve a tomar su vida, entrando nuevamente en su cuerpo que estaba inerte en la cruz del Calvario. Todo esto estaba muy oscuro, ¿eh? Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice Mateo 27, versículos 45 al 46. Cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo y el alma de Cristo entra en muerte, separación respecto al Padre. Pero luego su cuerpo también colapsa y el alma de Cristo, en estado de desamparo, en estado de muerte, entra en la eternidad. Para Cristo experimentar la muerte eterna. No hay tiempo acá, es atemporal. Pero Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le había ordenado, volver a tomar su vida. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, leemos nosotros lo que dijo Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder. Ahí está. A ver, lo voy a mostrar con letra más grande. Juan capítulo 10, la Biblia con letra más grande. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Y ahí está subrayado, o sea, está encerrado con verde, ¿ya? Entonces dice el Señor, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículos 17 al 18. Dice el Señor, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mi vida, mi alma, la pongo en un cuerpo gestado en el vientre de María, en Belén de Judá. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, para podernos salvar a nosotros, de nosotros tener que pagar por nuestros pecados, el que pagó penalmente por nuestros pecados fue Cristo, como se pagan los pecados. El alma que pecare esa morirá, el alma de Cristo entró en muerte, muerte eterna. O sea, para que nosotros nos vayamos a la muerte eterna, Cristo nos reemplaza la condena. En la cruz se deja cargar con todos los pecados nuestros, se los deja imputar penalmente, como dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por ese motivo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre el alma de Cristo, y el alma de Cristo entró en este lugar, lago de fuego, muerte eterna. Y desde aquí, para cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida, porque dice el Señor, este mandamiento recibí de mi Padre, entonces el Señor vuelve a tomar su vida, entrando nuevamente, incorporándose nuevamente en un cuerpo que estaba clínicamente muerto en la cruz, y se cumple ahí Juan 19, versículo 25 al 30. Entonces estaba María, la madre de Jesús, el discípulo amado. Entonces se despejan las tinieblas, y María y Juan y todos los que estaban contemplando la cruz pensaban que Cristo estaba agonizando todavía. Pero Cristo había muerto y su alma había entrado en la eternidad. Lo que pasa es que eso no lo vieron, ni María, ni Juan, nadie. Pero cuando Cristo se reincorpora en su cuerpo que estaba inerte, en muerte clínica, se despejan las tinieblas, y Cristo, nuestro Señor, le dice a María, Juan 19, versículos 25 al 30, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y luego Cristo se dirige a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre, por María, la madre de Jesús. Entonces Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados, empapándola una esponja en vinagre, acercándosela a la boca, cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó, consumado es, y entregó el Espíritu. Ahí murió. Pero antes de morir, ya sabía que estaba todo consumado.
¿Qué es lo que ya sabía Cristo que estaba todo consumado? La vida eterna para nosotros. La inmortalidad. Nos heredó Cristo el inmortal, a nosotros nos heredó su inmortalidad. Entonces dejó nuestras almas inmortales, con vida eterna. Era lo que nos había prometido Cristo, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, Juan 10, 28. Y aquí en la cruz, en Juan 19, 28, sabía Jesús que nos había dado la vida eterna. Sin haber muerto, sin morir. La vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en él. Cristo había experimentado la muerte del alma. ¿Entienden? Es muy clave Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado era la promesa que Dios le había dado a Abraham. En Génesis 22, 18. Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, Abraham. Es decir, en Cristo. Cristo desciende de Abraham. Es la simiente de Abraham, Cristo. Esa bendición es para el alma. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26, lo dijo Cristo. No, esa bendición no es para una vida terrenal, próspera. Porque yo tendría que estar entonces predicando el evangelio de la prosperidad. No, es para el alma. Para que se cumpliese la gran voluntad del Señor. De que todos los hombres sean salvos. De ir sus almas al lago de fuego, ¿verdad? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor, no quiero la muerte del alma de aquel que muere su cuerpo. No quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del alma de aquel que muere su cuerpo. ¿Por qué moriréis? Libro del profeta Ezequiel. Entonces, la gran voluntad del Señor para con toda la raza humana es que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. A ver, se me arrugó una hoja acá. Está arrugada. Donde muevo muy rápida las páginas de la Biblia, se me arrugan las hojas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere... A ver, voy a bajar acá. Entonces, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La gran voluntad del Señor respecto a la salvación de las almas es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Salvos del lago de fuego. O sea, que las personas al morir no vayan al infierno, al juicio, ante el gran trono blanco y al lago de fuego. Que no vayan ahí. Entonces, con esto estamos derribando las satánicas doctrinas calvinistas que dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. No. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. No unos predestinados y otros no. No, todos. Y Dios todo lo puede, es todopoderoso. Es el soberano. Y todo lo que Él quiere lo hace. Es todopoderoso. Entonces, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios todo lo puede. Él pudo lograr esto, de que todos los hombres sean salvos. Lo logró en la cruz. Entonces ahora la condena es por no creer. No por no haber sido predestinado. No habrá ningún calvinista que creen que la salvación es por predestinación, no habrá ningún calvinista compareciendo en el juicio ante el gran trono blanco, que le diga al Señor, Señor, ¿por qué usted me está juzgando a mí? Si usted a mí no me predestinó para ser salvo, mándeme de inmediato al lago de fuego. ¿Qué razón tiene que usted me esté juzgando a mí? Y el juicio será justo. Es el justo juicio de Dios. Y esta persona estará compareciendo en este juicio porque nunca se arrepintió, nunca reconoció en los 3 estados en que se encontraba ante Dios
y nunca creyó que Cristo le había dado vida eterna cuando Cristo murió por los pecados de él, de esa persona. ¿Ya? Es muy importante que en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, por la angosta puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y eso es lo trágico. Cristo nos está diciendo, y son pocos los que entran por ella. Si hubiese dicho Cristo, y son pocos los que entran por ella, sería un poco más esperanzador. Pero Cristo lo que se limita a decir solamente es que son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvos de ir al infierno no basta con hallar, sino que hay que entrar. Pero los que solamente la hallan son pocos. ¿Me entienden? Ahora en Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará por la puerta angosta, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Es creer con fe en el Hijo. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Hacer la voluntad de Dios, del Padre, es creer con fe en el Hijo. Lo reafirma el Señor en Juan 6:40. Dice el Señor: y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Que nosotros tenemos que creerlo con fe. En Juan 10:28, el Hijo de Dios, Cristo, dijo: y yo le doy vida eterna. Juan 10:28. ¿Y dónde consumó esa promesa? ¿Dónde la cumplió? Aquí. Consumado es lo que yo le prometí, la vida eterna. Está consumada, Juan 19:30. Y entregó su espíritu. Entonces el Señor dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, mucha gente cristiana, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé: nunca os conocí. O sea, yo nunca entré en ustedes. Ustedes me conocieron a mí, pero yo nunca os conocí a ustedes. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad, hacedores de maldad. O sea, personas que en este momento están guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad. A ellos, Dios les va a decir aquí, obradores de maldad. ¿Y por qué? Si estas personas estaban viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, para poder por fin irse al cielo. Y por eso, porque estaban viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, para por fin irse al cielo, por eso el Señor le está diciendo obradores de maldad. Porque ustedes le estaban diciendo a los demás que para poder irse al cielo, la salvación del alma era por lo que yo hice en la cruz, más lo que ellos tenían que hacer. Vivir una vida en santidad, dejar el pecado. Porque si no, si ellos no dejaban de ser tibios, porque a los tibios se van al infierno, ustedes le están diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, más que ellos dejaran de ser tibios, que ellos vivieran una vida en santidad, que ellos hicieran y dejaran de hacer, porque si no, igualmente se iban al infierno. Le estaban agregando algo más a la salvación que yo consumé. La salvación del alma es válida solamente por la sola fe del Evangelio, y no por las obras que tú hagas o dejes de hacer, no porque tú dejes de ser tibio. No porque tú vivas una vida en santidad, no porque tú permanezcas con el pámpano en la vid, no porque tú cuides la salvación porque supuestamente se puede perder, no. La vida eterna consumada por Cristo en la cruz para todos los seres humanos
se hace válida solamente por la fe. Solamente por la sola fe en el Evangelio y nada más. Entonces, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3.9 dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3.9, al final del versículo 9. 2 de Pedro 3.9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Nuevamente se me arruga la hoja de la Biblia por mover tan rápida las páginas de la Biblia. Ya. Segunda de Pedro 3, 9. Entonces, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro 3, 9. Que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor, la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso Cristo lo logró plenamente en la cruz, cuando dijo, consumado es, mi gran voluntad. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 18, le dijo Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios se lo prometió, le hizo la promesa, además lo juró. Además lo juró. O sea, esto es muy serio, porque Dios, que no miente, prometió y juró. Además de decirlo, lo prometió y lo juró. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9. A ver, ¿dónde leemos nosotros? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, creo que Hebreos 6, versículo 13 en adelante, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, o sea, juró, además de prometer, juró. No pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Dice, por lo cual, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, promesa y juramento, tengamos un fuerte consuelo, para que por dos cosas, versículo 18 de Hebreos 6, para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme ancla del alma, etc. Entonces, además de prometer, Dios juró que en Cristo se iban a ser salvas todas las almas del lago de fuego. Que es la gran voluntad del Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces eso lo cumplió el Señor en la cruz, lo consumó. Cuando leemos nosotros en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, lo que ya sabía el Señor que estaba todo consumado era la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Cristo era la simiente de Abraham. Además, lo que ya también Cristo sabía que estaba todo consumado es lo que nos dijo en Juan 10, 28. Yo le doy vida eterna, también completamente consumado. Y lo que el Padre le había ordenado en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María. A los 33 años en la cruz, el alma de Cristo nos sustituye la condena y vuelve a tomar su vida, como se lo mandó el Padre. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, mi vida,
y tengo poder para volverla a tomar. ¿Eh? Cristo entró al mundo, puso su vida en un cuerpo gestado en el vientre de María, entró nuevamente a la eternidad y desde la eternidad volvió a este mundo, la volvió a tomar su vida, entrando su alma en su cuerpo que estaba en muerte clínica en la cruz del Calvario. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado, antes de morir, porque Cristo todavía no había muerto, y ya sabía que estaba todo consumado, la promesa acompañada de juramento que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22:18, lo que nos dijo a nosotros el Señor, yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar. Entonces cuando Cristo volvió a tomar su vida, estaba en muerte clínica el Señor, tut, 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 clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Volvió a tomar su vida. Y cuando lo hizo, sabía que estaba todo consumado. Juan 19:28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, en la cruz del Calvario, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces le dieron el vinagre y ya sabía que estaba todo consumado. Lo que Dios le había prometido a Abraham, acompañado de juramento. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para el alma, no para una vida terrenal, para una prosperidad terrenal. En conformidad a la gran voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Consumado. Lo que Él nos había dicho el Señor, yo le doy vida eterna, Juan 10:28, también estaba consumada la vida eterna para nosotros. La había logrado Cristo por nosotros en la cruz. Él había pagado lo que nuestras almas debían pagar. Entonces, si pagó Cristo por nuestros pecados, con la muerte del alma, lo que pasa es que Él volvió a tomar su vida, nosotros ya no podemos, porque los pecados se pagan una sola vez. Entonces, producto de que leemos nosotros en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero tenemos Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que le está reservado al hombre morir físicamente, su alma, y después de esto el juicio, pasando por el infierno, el juicio, y ser lanzado al lago de fuego, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, fue enjuiciado acá por nuestros pecados, y Él fue enjuiciado, ¿verdad?, en la cruz, y Él fue condenado. Pero de aquí el Señor volvió a tomar su vida y supo que estaba todo consumado. Entonces tenemos Juan 5:24, el Señor Jesucristo, Juan 5:24, diciendo al Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, tiene vida eterna y a juicio ya no viene, no va al lago de fuego, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe para hacer efectiva la vida eterna del alma, porque la pagó Cristo en la cruz, la entrada al cielo, con la propia muerte de Él. Lo que pasa es que Él es inmortal, puede morir y volver a vivir, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo experimentó esa muerte, la muerte del alma, en vez de nuestras almas. ¿Ya? Ahora es interesante que en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pongan atención, ¿eh? Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Pongan atención. ¿Qué debieran estarle diciendo estas personas al Señor? ¿Qué es lo que debieran estarle diciendo? ¿Qué es lo que empezó a demandar el Señor cuando inició su ministerio de salvación en la tierra? Está registrado en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelio, creed que yo, Cristo, morí por los pecados de ustedes y así les salvé. De ustedes ser muertos por los pecados de ustedes. El Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Advertencia contra aquella persona que no se quiere arrepentir. Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. Y hay que creer con fe en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no quiera creer en el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado al lago de fuego. ¿Qué le están diciendo a estas personas? Señor, Señor, que no profetizamos en tu nombre, que en tu nombre no echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Qué es lo que debieran estarle diciendo estas personas al Señor? Debieran estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? ¿Que acaso no creímos en el Evangelio? Pero no le están diciendo eso. Y eso es prueba de que estas personas nunca se arrepintieron. Nunca cambiaron sus propios pensamientos. Ellos se fueron al infierno en sus propios pensamientos. A la pinta de ellos, como ellos quieren pensar. En vez de estarle diciendo aquí, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos para ser salvos? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? ¿Por qué nos va a mandar al lago de fuego, Señor? ¿Que acaso no nos arrepentimos? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio, Señor? Pero pongan atención lo que estas personas le estarán diciendo al Señor. Señor, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre acaso? ¿Que en tu nombre no hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios? Mentes no arrepentidas jamás cambiaron sus pensamientos que ellos tuvieron. Ellos pensaban que había que profetizar, echar fuera demonios, hacer muchos milagros. Y lo que Dios demandó es el arrepentimiento, aquí, y la fe en el Evangelio, creer con todo el corazón. Porque con el corazón se cree para ser justificado, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay una interrelación entre lo que se confiesa con la boca y lo que antes se ha creído en el corazón. Una persona no puede confesar con la boca lo que antes no ha creído en el corazón. De lo contrario estaría mintiendo. Pero hablando sinceramente, en la absoluta verdad, una persona no puede decir con la boca lo que antes no ha creído en el corazón. ¿Ya? Si tú te mueres, ¿dónde vas? Dilo con tu boca. Di con tu boca lo que has creído en tu corazón. Don Ulises, si usted se muere, ¿dónde va? Al cielo, a la vida eterna. ¿Y por qué? Porque con todo mi corazón he creído que Cristo me dio la inmortalidad cuando Él murió por mis pecados. Entonces, lo importante de lo que estoy diciendo es que lo más seguro después de nacer es morir. No hay nada más seguro. No hay nada más seguro después de nacer físicamente que tener que morir físicamente. Nuestro Señor nos muestra la condición espiritual, judicial y moral en que se encuentra el ser humano a través de este esquema que está basado en las palabras de Cristo, en Mateo 7, versículos 13 y 14. Todos los seres humanos nacemos acá, en este camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Ningún ser humano nace aquí, en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos, me incluyo, nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para desde acá, del camino ancho, estar caminando aquí, un día hay que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho, a través de la puerta estrecha, al camino angosto que va rumbo a la vida. Si un ser humano que ha nacido acá nunca ha entrado por la puerta estrecha al camino angosto, cuando le sorprenda la muerte física, va a ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. ¿Y por qué? Si Cristo nos salvó en la cruz a todos, porque Él nunca se arrepintió, nunca creyó con fe que Cristo murió por sus pecados. Por lo tanto, Él morirá en sus propios pecados. Miren, en Juan 8:24, lo tengo un poco borroso la cita. El Señor dice, por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis.
Juan 8:24. Voy a ver si lo puedo reparar. Bueno, se me borra porque no es permanente. Los lápices tienen una pasta no permanente que se borran. Por eso se borran muy rápido. Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Judicialmente, según la justicia del Señor, no puede quedar ningún pecado cometido, no puede quedar ningún pecado impune, sin ser sentenciado y condenado debidamente con la muerte del alma, porque así penalmente se sentencia y se condenan los pecados con la muerte del alma. De tal manera que todos los pecados que uno va a cometer hasta que se muera uno cree de todo corazón que se los pagó todo Cristo en la cruz, y si no, entonces la persona por su incredulidad invalida esta salvación que hizo Cristo, la invalida porque no la hace real para su vida, porque no la cree, por eso no la hace real para su vida, no la hace efectiva por la incredulidad de la persona, o por creer de mentirita, digamos, creer en vano, creer exento de fe. Entonces la persona queda expuesta a que él entre a la eternidad por cuenta suya. Entonces la persona irá a la eternidad por cuenta suya. O sea, él responderá por sus propios pecados. Y se responden penalmente a los pecados con la muerte del alma, en el lago de fuego. Entonces, todos los pecados que uno ha cometido tienen que ser pagados por una sola persona. Porque recordemos, si supuestamente la salvación fuera compartida, que unos pecados los paga Cristo y otros pecados los paga la persona, esa persona por un pecado tiene que pagarlo en el lago de fuego. Lo que pasa es que la persona no tiene la inmortalidad, volver a vivir, la muerte del alma. O sea, que el alma vuelva a vivir. Si entra en muerte el alma no puede volver a vivir. Cristo sí tiene esa facultad y lo hizo. Usando esta facultad de la inmortalidad, él entró en muerte, su alma, entró al lago de fuego y de aquí volvió a tomar su vida. Porque Cristo tiene la inmortalidad, pero nuestras almas no tienen esa facultad. Entonces, o los pecados que condenan el alma a la muerte, los paga el propio ser humano con la propia muerte de su alma, y el alma va a quedar ahí toda la existencia eterna, existiendo eternamente desamparado por Dios, en estado de muerte para siempre. O ahora cree, antes de morir físicamente, que el alma del ser humano ha quedado sustituida por el alma de Cristo, que Cristo nos sustituyó la condena, que Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Entonces, todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona, porque cada pecado, independientemente de los demás pecados que pudiera uno o no cometer, se paga igualmente con la muerte del alma. Una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. Entonces, los pecados tienen que ser pagados por una sola persona. Inicialmente tienen que ser pagados por la persona que cometió los pecados. O sea, por mí. Yo he cometido los pecados. Pero en segunda instancia, por el sustituto, por Cristo. Y si yo creo de todo corazón que Cristo pagó por mis pecados en la cruz, entonces no los pago yo. Mi alma queda exenta de la condena a la muerte en el lago de fuego. Porque aquel que sí fue al lago de fuego, producto de nuestros pecados, para él pagarlos por nosotros, fue Cristo. Entonces yo le doy todo el crédito de la salvación de mi alma a Cristo. Que la salvación no es compartida. No se puede compartir. Porque los pecados no se pueden repartir. Que uno los pague y también el otro. No. O los paga todos uno, o los paga todos el otro. Cristo es el otro, el sustituto. Por eso que en el Evangelio la palabra por está hablando de sustitución. Que Cristo murió por ti, por mí, en vez de ti, en vez de mí, por los pecados de ti, por los pecados míos. Los pagó todos Cristo. Todos los que nosotros vamos a cometerlos hasta que nos muramos. Porque Cristo es el eterno.
Él tiene la facultad de saber todas las cosas que han de ocurrir en el ámbito temporal antes de que ocurran, porque Él es eterno. Lo sabe todas las cosas que han de ocurrir hasta que nosotros nos muramos. Tiene omnisciencia, lo sabe todo, y tiene presciencia, preconocimiento anticipado de saber todo tipo de pecados que nosotros los vamos a cometer. Cuando nosotros nacemos en este mundo, empezamos a vivir y los empezamos a cometer hasta que nos muramos. Y sabiéndolos todos, los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida terrenal, todo se los dejó imputar en su cuerpo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Y por esa causa, porque todos los pecados de la humanidad, de todo ser humano que habita este mundo hasta que se muera, se los dejó Cristo imputar a Él, Él se ha convertido en la propiciación por los pecados de todo el mundo. En primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar, Juan dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los pecados nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la salvación de todas las almas. Ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no por los predestinados. La predestinación tiene su propósito, ¿verdad? La preposición para indica el para qué es la predestinación, en Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salva el alma. Predestinados para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5. No para ser salvos, para ser adoptados hijos suyos, adoptados. Una vez que la persona ha sido salvada por su propia fe en el Evangelio, ahora Dios lo predestina para ser conforme a la imagen de su Hijo y para ser adoptados hijos suyos. No para ser salvos. No, la salvación ocurrió para todas las almas humanas. Se hace efectiva por la fe. Y el que no la haga efectiva por la fe va al infierno, a esperar el tormento del juicio. Y aquí jamás un presbiteriano calvinista le podrá decir al Señor: Señor, ¿por qué me está juzgando si usted a mí no me predestinó para ser salvo? Mándeme al lago de fuego. ¿Para qué usted me va a someter a un juicio si usted a mí no me predestinó para ser salvo? ¿No me dio fe para poder creer? Un calvinista no le podrá estar diciendo eso al Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Justo, el juicio será justo. Justo juicio de Dios. Y será justo porque estas personas fueron salvadas, como todo el resto. Lo que pasa es que esta persona no se arrepintió y no creyó en el Evangelio.